Eh, Le quiero dar las gracias al director Sánchez Berzaín, al embajador Causino, al presidente Regalado, a toda la ejecutiva del Inter-American Institute for Democracy, a Diario Las Américas, a el Adam Smith Center for Economic Freedom, amigos que están compartiendo el panel y la audiencia. El tema, el tour de force que voy a intentar hacer es sobre el marxismo cultural. Lo pueden llamar, si prefieren, neomarxismo. Lo pueden llamar, si prefieren, marxismo moderno. Porque eso no importa mucho el nombre, porque es el mismo marxismo clásico, el mismo, todos los procesos políticos tienen un factor dinámico que el tiempo nos lleva a reconsiderar determinadas fórmulas. La Primera Guerra Mundial le dio un golpe violento al marxismo que inventó Marx y Engels. Desmintió básicamente falsificó todas las predicciones de Marx. Recordemos que la clama a la fama de Marx era que él era científico. Todos los otros eran unos utópicos brutos. Ellos eran científicos, entre comillas, ¿no es verdad? Entonces, imagínate, la ciencia se basó en unas predicciones que estaban interpretando, leyes de la historia, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? Nada se cumplió. Al rescate vinieron un grupo de marxistas que no es que lo desmintieron, pero reformularon, no abandonaron el factor de que la economía capitalista había que deshacerla, que había que llevar una guerra contra la religión, contra la familia, contra la clase media. Todo esto permaneció, sino vieron que habían otras cosas que estaban frustrando a que el mensaje llegara a la clase que supuestamente tenía que llegar. Entonces vino un grupo de pensadores que incluye al húngaro George Lukács, al italiano Antonio Gramsci, a los alemanes del Colegio de Frankfurt, de Horkheimer, Fromm, Adorno, Lowenthal y Marcuse, entre otros, y veían que había una superestructura, un casco cultural que entorpecía que una concienciación de las masas ocurriera y que hasta que esa superestructura no se formulara, no iban a llegar a ninguna parte. A partir de ahí, pues vimos cómo la reificación de Lukács, la hegemonía cultural de Gramsci y la teoría crítica y una serie de desprendimientos que de ahí surgen del Colegio de Frankfurt, le dieron una primacía a la cultura para poder llegar, fue el puente para poder llegar a todo lo que Marx había dicho, porque no se divorciaron de Marx y Engels en ningún momento. Los 1960 en los Estados Unidos, la contracultura, que fue, como bien articuló mi amigo Orlando Gutiérrez, en efecto recogió la esencia de ese espíritu revolucionario, doctrinario. La tolerancia represiva es la cultura de cancelación en vigencia. Cuba comunista representó un mecanismo atractivo porque no discriminó contra actor revolucionario. En otras palabras, tú podías ser un capitalista, tú podías ser un intelectual, tú podías ser quien fuera. Si estás dispuesto a estar en la lucha, porque la acción revolucionaria tenía primacía, que en esto recogía la esencia de Marx, que decía la acción por encima de la teoría, y es toda razón. Y de ahí el atractivo a ese tipo de movimiento. Tenemos que añadir también el marco intelectual que el postmodernismo, liderado por Lyotard, Foucault y Derrida, donde decía que la verdad no existe, que todo es una construcción social, que todo es de acuerdo a tu experiencia vivida. Pues con este marco básicamente podías inventar lo que tú quisieras. Entonces, pues todos eran marxistas, convencidos, que el año 1989, en efecto, fue un año impactante. Fue el año de la mutación del comunismo. Por un lado, hace unos días celebramos 33 aniversario de la masacre de la Plaza Tiananmen. Se consolidó el modelo chino, o sea, el comunismo asiático, que es el modelo vietnamita, donde se demostró que un sistema que utiliza el mercado
una desnaturalización del capitalismo puede coexistir con un Estado marxista-leninista. En América Latina, el tirano difunto Fidel Castro, pues reformuló el modelo a partir del Foro de Sao Paulo, que ya había que dejar las guerrillas y la pérdida de tiempo, porque ya no había los recursos, había que penetrar las instituciones, había que entonces desde adentro conspirar al poder, utilizar la democracia y una vez en el poder, destruir el sistema. Pero en las democracias funcionales, el año 1989 vio la radicalización de la teoría crítica. A partir de ahí, en las universidades norteamericanas, sobre todo, se avanzó los estudios de agravios, o sea, teoría crítica pedagógica, teoría crítica legal, teoría crítica de la raza, teoría crítica postcolonial, teoría crítica feminista, ideología de género. En fin, cualquiera que le diera un callo le iba a echar la culpa a un capitalista blanco heterosexual porque había que echarle la culpa a alguien. Entonces, en efecto, a partir de ese momento, cuando miramos ahora y vemos los resultados de que empresas están ejerciendo un marxismo desde el poder corporativo, aunque tengan pérdidas, no importa, eso es el producto de la enseñanza de que han hablado que esos estudios de agravio fomentó esa cultura embruteciendo a la sociedad. Entendiendo que el marxismo cultural opera exclusivamente en democracias funcionales hasta que llegan al poder. Esto hay que estar claro, porque una vez que llegan al poder no quieren saber nada de lo que han estado hablando. Mira China comunista, mira Vietnam, mira Irán, mira Rusia, que es un modelo post-soviético. Ahí no se habla de ideología de género, ahí no se habla de teoría crítica postcolonial, ahí no se habla de nada de eso porque todo esto es simplemente un plan de acción para llegar al poder político. Muchas gracias.